Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Viene Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Viene Deuteronomio. Muy conocido por el quinto libro de Moisés. En este libro nos vamos a encontrar con muchísimos relatos, pero hay algo muy interesante que este libro nos enseña acerca de las situaciones que el pueblo de Israel vivió mientras estaban divagando por el desierto. Saben que Deuteronomio es un libro, si bien el nombre del libro significa segunda ley o repetición de la ley, repetición de lo que por muchos años ellos vinieron escuchando de parte de Dios a través de Moisés, todas las cosas que Dios les había enseñado e instruido y había puesto parámetros y leyes en la vida del pueblo, no porque haya sido un Dios severo, sino porque era un Dios de orden, un Dios que amaba a su pueblo y los instruía para que les vaya bien en la vida. Los instruía en todo sentido, en todas las áreas, en todas las formas, cómo debían conducirse. Y la palabra de Dios, saben que no tiene fecha de vencimiento. Las mismas leyes, las mismas palabras que fueron en su momento instruidas al pueblo, son las que hoy también nos instruyen a nosotros. Es la misma voz a través de la palabra escrita. Lo que Dios le decía al pueblo es lo que hoy también Dios quiere hablarnos. En este libro es un libro donde vamos a encontrar un propósito. El propósito de este libro es preparar al pueblo para la conquista, preparar a todos los israelitas para la conquista, para lo que iba a venir después de un largo tiempo pasado en el desierto. Bueno, la Biblia dice que el pueblo de Israel divagó 40 años en el desierto a causa de la desobediencia, a causa de la incredulidad de muchos. Y Dios les había dicho que muchos de los incrédulos y muchos de aquellos que habían sido rebeldes no verían la tierra prometida que Dios le había prometido años pasados, muchos años pasados, en el tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ellos obtendrían. Dice la Biblia que muchos de esos incrédulos y rebeldes murieron en el desierto porque estaban abrazados al pasado. Eso quiere decir que el pasado los enterró. El pasado los dejó sin ver y sin poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Y saben que acá en el capítulo 1, quiero invitarles que a partir del capítulo 1 vamos a empezar a leer lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. En este capítulo 1, Moisés habla a todo el pueblo de Israel trayendo un recordatorio. Sabe que uno de los temas de este libro también es obedecer, prestar atención y recordar todas las cosas que Dios le había dicho al pueblo durante esos 40 años. Pero no solamente eso, sino que también en este libro, en este capítulo 1, Dios prepara al pueblo a través de Moisés con palabras, con promesas, y les dice, tienen que empezar a levantarse, tienen que empezar a marchar para poseer. Ellos estaban en un lugar donde estaban a unos kilómetros nada más de poseer y de heredar la promesa que Dios le había dado a través de su palabra hace muchísimos años. Y ellos estaban a un paso y no podían ver la bendición, no podían alcanzar esa heredad a causa de seguramente de la incertidumbre, a causa de los estados en los cuales cada uno de ellos se encontraban. Pero ya era tiempo de que esas cosas ya quedaran atrás y empezaran un nuevo recorrido, un nuevo camino. La palabra de Dios nos enseña que cada vez que Dios se manifestó a los hombres fue para traerles un cambio, una transformación, un giro. Y esto podemos ver un ejemplo. En la Biblia nos encontramos con un hombre llamado Pablo.
cuando él era de una forma antes de conocer a Dios, antes de conocer a su Salvador. Dice la Biblia que Jesucristo se le presenta en el camino al apóstol Pablo y de ahí en adelante su vida cambió para siempre. Él nunca más volvió a ser el mismo. Él dejó el estado, la condición en la que estaba y empezó una nueva vida, un nuevo estilo de vida en Cristo. Y cada vez que Dios se manifiesta como se manifestó a los israelitas era para traerles un cambio. Era para que en el estado en el que estaban ellos se dieran cuenta de que había algo mucho mejor, de que deberían empezar a caminar y a poseer las promesas que Dios les había dado. Creo que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos una promesa de parte de Dios dada en algún momento. ¿En qué tiempo? ¿En qué año? Cada uno de nosotros lo sabemos. Pero hay una palabra de Dios y una promesa de Dios para sus hijos. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama y porque Dios quiere lo mejor para nosotros. En el camino podemos tener un montón de vaivenes. Podemos tener tropiezos, podemos tener aflicciones, podemos tener detenimientos en el camino, pero la palabra de Dios y la promesa de Dios siempre permanece intacta. Y Dios quería que su pueblo empezara a poseer, empezara a marchar, empezara a levantarse. Y esto es como, vieron que los padres siempre desean lo mejor para sus hijos, que crezcan en todo, que crezcan a nivel académico, a nivel personal, sobre todo a nivel espiritual. Es lo que uno más desea y cuando nuestros hijos a lo mejor están en un estado diferente, donde están estancados y donde no crecen y donde tienen circunstancias, los padres hacen cualquier cosa para que sus hijos empiecen nuevamente a levantarse, a recorrer el camino que Dios en algún momento les había mostrado. Entonces, qué importante que es poder entender este ejemplo y saber que Dios hace lo mismo con nosotros, porque Dios nos ama y porque Dios quiere que sigamos transitando, que sigamos avanzando, que sigamos marchando para poder alcanzar las promesas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. No pensemos que porque llegamos a un nivel ya tenemos que estancarnos ahí y quedarnos ahí, porque Dios es un Dios de recursos. Dios es un Dios que siempre va cambiando los recursos y las formas para que nosotros podamos seguir creciendo. Por eso en esta mañana la palabra que Dios quiere traernos es marchar para poseer, para alcanzar, para heredar lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros como sus hijos. Y podemos decir, pero a mí Dios no me habló audiblemente, pero está en la Biblia, hay promesas para cada uno de sus hijos que podemos adueñarnos de ella. ¿Saben por qué? Porque Dios nos las da a cada uno de nosotros para que nosotros agarremos esa promesa, la atesoremos en nuestro corazón, la guardemos y caminemos con fe en esa promesa. Por eso cuando aquí en este libro Dios llama al pueblo a levantarse para marchar, para poseer, saben que hay algo muy, muy interesante en estos 30 y pico de capítulos que hay en este libro. 34 veces aparecen estas palabras juntas. Entrar y poseer, juntas. Entren para poseer. Aparece 34 veces y 35 veces va acompañada, ¿saben de qué? Que Jehová tu Dios irá contigo. Qué interesante, ¿no? Que Dios en el capítulo 1 le dice a todo el pueblo a través de Moisés: levántense, marchen y posean, porque Dios va con ustedes, porque Dios va delante de ustedes. Y qué interesante que es esto, porque nos ayuda a nosotros a abrir nuestra mente y nuestros ojos espirituales para decir: wow, Dios tiene todo esto para mi vida y yo no me he dado cuenta en todo este tiempo. Por eso hay muchas veces que no nos damos cuenta porque los estados en los que nos encontramos no nos dejan ver. Por eso el pueblo de Israel se encontraba en un estado deplorable. Ellos estaban, dice la Biblia, que se encontraban en Horeb. Y saben que Horeb es una región, es un lugar seco y un lugar de tierra desecada. Y Horeb era el lugar donde ellos estaban estancados. Estaban en ese lugar y no podían avanzar. Y no podían ver. ¿Y saben lo que dividía la promesa de Dios? La tierra prometida, una montaña. Estaban ahí a unos kilómetros y durante 40 años ellos estuvieron dando vueltas en un mismo círculo, en un mismo lugar, a causa de la incredulidad y
y a causa de la rebeldía de sus corazones y sobre todas las cosas por la falta de fe a las promesas de Dios. Dios no quiere que nosotros como sus hijos rondemos siempre en el mismo círculo vicioso, que siempre rondemos en el mismo lugar y que no avancemos. Dios quiere en esta mañana entregarnos esta palabra para que entendamos que podemos levantar nuestras tierras, nuestras tiendas, nuestro campamento, donde nos encontramos, en el estado en el que estamos, y empecemos a marchar para poseer las promesas de Dios. Hay que marchar para poseer, y eso es signo de conquista y signo de crecimiento. Dice la Biblia que el deseo de Dios es que todos sus hijos crezcan en el conocimiento, que crezcan en todas las áreas de su vida, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios nos está llamando a marchar, a poseer, a levantar nuestras tiendas, nuestro campamento, nuestro estado, y empezar a conquistar las promesas que tenemos por delante. Podemos marchar y podemos poseer lo que Dios nos propone en esta mañana. ¿Y de qué forma? Podemos marchar, podemos poseer, podemos alcanzar si dejamos los estados en los que nos encontramos en este tiempo, que nos está dejando en una tierra seca, en una tierra desecada, en un lugar donde no podemos ver más allá. Y saben que muchas veces los estados en los que nos encontramos es la incredulidad. Los estados en los que nos encontramos muchas veces es el pecado. Los estados en los que nos encontramos muchas veces son esa incertidumbre de decir creo o no creo, avanzo o no avanzo. Y Dios quiere que eso ya se termine en nuestras vidas, que creamos, que levantemos nuestro campamento y empecemos a heredar las grandes promesas de Dios. Vamos a leer el capítulo 1 de Deuteronomio, el versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disabab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Versículo 4 dice: después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos a ir al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Neguet y junto a la costa del mar, a la tierra del Caraneo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Y el versículo 8 dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Saben que la directiva acá de parte de Dios a todo el pueblo era marchar, poseer. Y poseer significa apoderarse de algo y tomar herencia. Poseer significa apoderarse de algo y tomar herencia. Pero Dios es el que nos dice: tenés que poseer. Él mismo es el que nos está diciendo: tenés que levantarte y avanzar y tomar la herencia de las promesas que yo te di en algún momento de tu vida. Y otra de las cosas que Dios le decía al pueblo: hace mucho tiempo que están en este lugar, estaban en Horeb, hace cuántos años hace que estaban en el mismo estado, en una tierra seca, en una tierra donde seguramente pasaban muchísimo calor por el sol del desierto y seguramente con un montón de problemas físicos. Y no podían ver que estaban a un paso, que estaban del otro lado, donde ellos podían alcanzar las bendiciones preparadas de parte de Dios. El versículo 6, ahí es donde le dice: llevas mucho tiempo en este lugar, Israel. Ya estás demorado.
¿No te das cuenta que tenés una promesa? ¿No te das cuenta que tenés una palabra de parte mía para que te levantes, para que levantes tu campamento y empieces a marchar y a poseer? Pero estoy cansado, me pasan un montón de cosas, tengo un montón de problemas. Y sí, Jesús mismo dijo, en el mundo vas a tener aflicción, vas a tener problemas, vas a tener conflicto, pero confiad. Dijo Jesús, le decía a sus discípulos, yo he vencido al mundo. Les estaba dando a entender de que Él iba a estar con nosotros, que nos iba a acompañar y que las situaciones, las cargas iban a ser diferentes porque las íbamos a poder sobrellevar porque Él nos iba a acompañar. Y en los momentos donde no podamos, Él nos va a cargar. Entonces, si nosotros afianzamos nuestra fe en esta palabra de parte de Jesús, podemos afrontar todos los conflictos que se nos presentan en la vida. Qué importante es poder saber que las promesas de Dios son tan reales, tan ciertas y que siempre se cumplen. En algunos tarda un tiempo, en otros no. En otros es más rápido, según el proceso que Dios quiera tratar con cada uno de nosotros. Pero que se cumple, la palabra de Dios siempre, siempre se cumple. Ahí ellos, si prestamos atención a la lectura, ellos estaban en Moab también, ¿sí? Era parte de la región. Y Moab significa fortaleza, cueva, un lugar fuerte. Y hay un ejemplo en la Biblia de un hombre llamado David, el rey David, creo que todos lo conocemos, gran parte de su historia, que dice en el libro de 1 de Samuel, capítulo 22, la Biblia dice que David habitó en un lugar fuerte llamado Moab. Y era un lugar donde alguien podía estar seguro, entre comillas. Era un lugar donde tampoco era recomendable para habitarlo, porque dice las evidencias arqueológicas que había muchas torres y las torres se derrumbaban, no eran seguras. Sí, seguro para algunas personas que podían estar cerca del ejército, cerca del rey, porque de esa forma los protegían. Y David estaba en un momento de incertidumbre en su vida, estaba en ese lugar. Y saben que vino un profeta de parte de Dios y le dijo a David, David, no estés en este lugar fuerte, andá, levántate y cruzá la tierra y cruzá la frontera y andate para el lado de Judá, porque ahí vas a estar bien. Dios le estaba diciendo a David que no hay mejor cosa que estar dentro de la voluntad de Dios. Por más que vos consideres que ese lugar es seguro, tarde o temprano, te va a llevar a un deslizamiento en tu vida espiritual. Eso es lo que pasó con David, pero Dios con su amor manda a un profeta y le dice, David, salí de ahí, salí de Moab, salí de esa cueva, de esa fortaleza que te está atando, salí de ahí. Y cruzá la tierra que yo tengo para vos, es la tierra de Judá, la tierra donde vas a ser un rey próspero, ahí vas a ganar todas tus batallas, ahí yo te voy a acompañar, voy a estar con vos, vas a tener problemas, pero voy a estar con vos y vas a ver lo bien que te va a ir. Bueno, la Biblia dice que David obedeció a la voz de Dios a través del profeta y se fue para el lado que Dios le había direccionado. Y después conocemos la historia de cómo le fue al rey David. Reinó 40 años, lleno de victorias, un reinado de prosperidad, un reinado de restauración religiosa, por haber escuchado la voz de Dios. Él sí que era un hombre que agarraba, sabía aprovechar las promesas, las palabras de Dios, las agarraba y las creía y las guardaba en su corazón. Y caminaba en base a esa palabra que había recibido de parte de Dios. Tenemos un ejemplo del rey Salomón, que es hijo de David. Dice la Biblia que Salomón se casó con muchas mujeres moabitas y ahí empezó su ruina. O sea que Moab, todo lo que provenía de Moab no era algo bueno, no iba a ser para bendición. Vieron que la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Eso lo dice en Proverbios. La bendición de Dios es la que te va a enriquecer siempre, estar dentro de la voluntad de Dios, caminar bajo las palabras y la directiva que Dios te da. Y eso le pasó a David. David entendió que la bendición de Dios no era estar en Moab,
sino que la bendición de Dios era estar en Judá y poder recibir las terribles bendiciones y hermosas que Dios tenía para su vida. Después podemos encontrar otro ejemplo de Moab, donde era un lugar, como les dije anteriormente, lleno de torres, lleno de edificaciones inseguras, donde muchas personas morían a causa de los vientos que había, y eso se derrumbaba y aplastaban a las personas. Entonces Moab no es recomendable. La cueva, la fortaleza, donde muchas veces nos encontramos y creemos que es segura porque no queremos darnos a conocer o ocultamos algo que no queremos que nadie se entere, llamado pecados ocultos. Esos son cuevas y fortalezas que van a hacer que tarde o temprano deslicemos y nuestro fin sea como gran parte de la generación de los israelitas que marcharon en el desierto. Fueron enterrados por el desierto, los enterró su pasado, los enterró su Moab, los enterró la cueva en la que ellos consideraban que era seguro. Por eso luego en el versículo 8 dice que Él ya la entregó, que Dios la entregó para poseerla, porque dice, yo les entrego la tierra que le prometí, una promesa, ¿no?, de parte de Dios, Abraham, Isaac y Jacob. Y esa es para toda la descendencia. Y ellos eran descendientes. Ellos se tenían que tomar de esa palabra, creer a esa palabra y caminar con fe bajo esa palabra y esa promesa de parte de Dios. Por eso en esta mañana quiero compartirte 3 tipos de estados que no nos dejan marchar para poseer y alcanzar la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Son estados en los cuales muchas veces nos encontramos y son estados que nos estancan y que nos dejan en Horeb, o que nos dejan en Moab, o que nos dejan estancados y no nos dejan ver con ojos espirituales las maravillosas bendiciones de Dios. Y recordemos siempre lo que dice la Biblia: la bendición de Dios es la que siempre te va a enriquecer y no va a añadir tristeza con ello. Cada vez que tomemos una decisión, recordemos esto: esto viene de Dios, esto es de Dios. Si es de Dios nos vamos a dar cuenta. Si le consultamos a Dios, esas bendiciones nos van a enriquecer y no nos va a añadir tristeza a ello. Hay muchos ejemplos de personas que hicieron negocios económicos, pero lo hicieron con un doble sentido y tienen terribles problemas. ¿Cómo me bendijo Dios a través de este negocio? Pero la bendición de Dios es la que enriquece y no te añade tristeza a ello, porque hoy están en un estado terrible de depresión y no saben cómo salir a causa de una mala decisión y de un propio engaño que ellos mismos generaron por negocios turbios. Por eso, qué sabia que es la Biblia, qué sabio que es Dios cuando nos dice: consultame a mí. ¿Querés hacer algo? ¿Querés tomar una decisión? ¿Querés hacer un paso? Consultame a mí, porque vos a lo mejor considerás que esto es bueno, pero sabes que yo tengo lo mejor para darte. Muchas cosas que a veces nos detienen porque estamos en estados en los cuales estos israelitas estuvieron. Estuvieron ahí un paso, una montaña los dividía de alcanzar la tierra prometida. Emocionalmente seguramente estarían destruidos, porque ¿cuántos años más vamos a estar acá? Hubiesen pensado, esto me imagino yo. Imaginémonos nosotros estar en un lugar donde vamos marchando y estamos 40 años dando vuelta y nunca podemos ver el horizonte claro. Qué triste, ¿no? No poder tener claridad en los proyectos, en los caminos y en la familia, donde muchas veces más nos duele. Por eso Dios nos trajo esta palabra, para que descubramos los estados que muchas veces a nosotros no nos dejan marchar, no nos dejan levantar nuestro campamento para poseer lo que está más adelante. Y el primer estado que quiero compartirles es aquellos a los que se encuentran en una región seca y desecada. Una región seca y desecada son aquellos que están desolados, los que están emocionalmente en coma, donde el dolor, las tragedias y las situaciones cotidianas de la vida los han dañado tanto
y que te han dejado en cierta forma emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente, como quieras llamarlo, prácticamente en coma, estático, sin fuerzas para poder seguir, para poder levantarte. Eso puede ser a través de una herida, a través de una traición. Eso puede ser que se genere a través de un golpe fuerte, a través de una pérdida, a través de un negocio con un amigo que confiaba muchísimo, vos confiabas muchísimo en él y te terminó defraudando. Las desilusiones. Muchas veces todo eso nos estanca. Y lo peor de todo es el pecado, que después termina pagando mal. Entonces todas esas cosas que estancan nuestras vidas son cosas que no nos dejan levantar nuestro campamento y poder seguir adelante. A los que se encuentran en esa región seca, a los que se encuentran en esa región desecada, hay una palabra de Dios en esta mañana para tu vida. Que Dios te extiende la mano y te extiende su promesa a tu vida, como lo hizo con el pueblo, que te dice: Él va delante de ti. Él es el que va a ir delante de ti, como dice acá en el versículo 8, que Él te ha entregado la tierra. Entrá y posee la tierra. Es una promesa de parte de Dios para aquellos que se encuentran en este estado, en un estado seco, en un estado desecado, en un estado espiritualmente deplorable. Hay esperanza de parte de Dios para todos aquellos que quieren caminar en la promesa de Dios, abrazar las promesas de Dios, guardarla en su vida y seguir adelante. El segundo estado en el que se encontraba el pueblo de Israel es el estado de la incertidumbre. Pues ellos estaban inseguros, no sabían qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Cruzamos o no cruzamos? Cuando ya habían recibido una promesa de parte de Dios, la incredulidad se había apoderado de su vida, la incertidumbre era parte de su relación con ellos mismos. La incertidumbre pasó a ser su Dios. La incredulidad empezó a ser las guías de sus vidas. Y muchas veces en estos estados nos encontramos como hijos y como hijas de Dios. Recibimos una promesa de parte, pero lo que está pasando es lógico. Naturalizamos todo y nos olvidamos que nuestro Dios es un Dios de milagros y que se especializa en las cosas imposibles. ¿Cuántas veces nos olvidamos de esto? Que nuestro Dios es un Dios de milagros y que Él se especializa en las cosas imposibles. O sea, cuando venga tu lógica, cuando venga tu incertidumbre, cuando venga tu incredulidad, que es tu falta de fe, recordá que estás en un estado donde no te vas a poder levantar para poseer y marchar, porque no hay fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces empecemos a caminar bajo las promesas que Dios nos trae hoy. En esta mañana, ahora mismo, hay una promesa de parte de Dios. Y la palabra directiva de Dios es: levanta tu tienda, tu campamento, en el estado en el que estés, y empezá a marchar. Levántate, porque Dios no nos va a levantar, Acordémonos siempre de eso. Dios no es el que levanta. Dios nos acompaña. Nosotros decidimos, sí o no, levantarnos. ¿Qué le dijo Dios a Elías cuando estaba en la cueva? Lo agarró de los brazos, dice la Biblia, y vamos, Elías, que yo te llevo. No, le dijo: Elías, levántate. Elías, levántate, que largo camino te resta, que muchas cosas por hacer tenés por delante. Entonces levantarse es una decisión nuestra. Todo lo demás, por supuesto, Dios nos acompaña y es Él quien nos va a guiar en este camino que muchas veces es tan difícil. Hay una situación donde el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, ya lo último, ¿no?, antes de ser sacrificado, dice la Biblia que él estaba en un barco y que se fueron, él y un montón de personas iban para Roma y los agarró una terrible tormenta y que por muchos días estuvieron en oscuridad. Y en esa oscuridad por muchos días no vieron ni el sol, ni las estrellas, ni la luna, nada, toda oscuridad. Y todos temían por su muerte. Claro, empezaron a
para que el barco no sea tan pesado, empezaron a lanzar los alimentos y todas las cosas importantes que había dentro. Y pasaron los días y empezaron a tener hambre. Y en medio de esa crisis tormentosa, la Biblia dice que el apóstol Pablo se levantó y dijo: muchachos, estén tranquilos. Ninguno de los que están aquí se va a perder. ¿Saben por qué? Porque hay un propósito de parte de Dios. Yo tengo que llegar a Roma para testificar el Evangelio. Así que no tengan miedo. Porque así como Dios me mostró, me dio esa palabra, me habló y me dijo que tenía que testificar en Roma, pase lo que pase en esta tormenta, voy a llegar a Roma, voy a llegar al otro lado, porque hay un propósito de Dios para mi vida. Y saben que muchos empezaron a agarrar los barcos. ¿Vieron los barcos chiquititos que están en los inmensos barcos cuando se incendia, cuando hay una emergencia? Para poder huir y salvar su vida. Y muchos empezaron a hacer eso, y es ahí donde el apóstol Pablo les dice esto: hay un propósito de parte de Dios. Ese propósito se va a cumplir. Por más que este tiempo sea un tiempo tormentoso, que no veas el sol, que no veas la luna, que no veas las estrellas, hay un propósito de parte de Dios. Y Pablo le dijo algo interesante a toda la tripulación: no se rindan, no abandonen el barco, porque vamos a llegar, porque hay un propósito de parte de Dios. Puedes tener heridas, puedes estar rengueando, puedes estar con muletas, puedes estar arrodillado, pero seguí avanzando. En el estado en el que estés, empecé a tomar la decisión de levantarte y de seguir adelante. Sé como en ese tiempo actual, cuando Moisés vino y le trajo la palabra al pueblo, y el pueblo decidió levantarse para marchar y poseer la tierra. Estaban ahí nomás. Seguramente dijeron: ¡oh, no nos dimos cuenta! Estaba acá nomás. ¿Cómo no pudieron ver nuestros ojos? Estaban cegados por la incertidumbre, por la incredulidad. Y luego entendieron, después de todas las cosas que Dios había hecho en sus vidas y en su transitar por el desierto, de todos los milagros específicos y especiales que Dios hizo, no pudieron ver y creer que estaban a un paso de la bendición. Por eso este segundo estado es a los que se encuentran con incertidumbre, con incredulidad, con falta de fe. No te rindas, no abandones el barco, seguí adelante, seguí creyendo, seguí levantándote, apartate de las cosas que te dejan en un estado peor. Sabes que hay estados, y estos estados son los que no nos dejan disfrutar de las bendiciones de Dios. Y el tercer y último estado es el estado a los que se encuentran cerca, pero están lejos. El pueblo de Israel estaba cerca, pero estaba lejos, porque su corazón estaba pensando en las cosas pasadas. Entonces, si estás en este estado donde estás cerca, donde tenés una vida de oración, donde te congregás y dentro de todo haces lo que Dios te manda, pero si tenemos un corazón donde estamos lejos y solamente es una apariencia la que demostramos, es un estado que no nos va a dejar levantar para marchar y heredar las promesas que Dios tiene. Tenemos que estar cerca y más cerca aún. Creer nos va a ayudar, nuestra fe nos va a ayudar a poseer lo que muchas veces estamos esperando y lo que seguramente Dios nos prometió. En algún momento de nuestras vidas Dios nos dio una palabra. Seguramente, es seguro, Dios en algún momento de tu vida te habló con alguna promesa, con algo. Regaste esa promesa, seguiste creyendo, pasó el tiempo y quedó abandonada. Y te rendiste. Y te olvidaste, y capaz que ahora el Espíritu Santo está trayendo a tu memoria esa promesa. Y si la está trayendo, tomala, créela, para que puedas poseer las promesas de Dios. No demos vueltas, no demos rodeos. Dios nos está llamando para marchar, para poseer, para alcanzar, para dejar de vivir en la mediocridad, para dejar de vivir en la incredulidad, para dejar de vivir en la incertidumbre, para dejar de practicar pecados, para dejar de ser indiferentes con Dios. Dios te está llamando
Y saben que Dios nos pide todo, porque Jesucristo lo dio todo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces es tiempo para que te empieces a levantar y empieces a entender que muchas veces una montaña, un espacio, una frontera no te deja ver y estás ahí nomás. Entonces si querés poseer, recordá la palabra que Dios te trajo en esta mañana. Como dice el versículo 8, mirá, yo te entrego la tierra, entrá y poseé la tierra. Tan claro, tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. Y saben, cuando empieza el versículo 1, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Hay una palabra hebrea donde dice, que identifica palabra, ¿no? Que se llama dabar. El significado de esa palabra es dabar. Y dabar tiene muchas derivaciones. Y esas derivaciones una de ellas es seguir, es obedecer, es acatar lo que se está recibiendo. Y es promesa también. ¿Cuántas cosas, no? El pueblo de Israel se perdió a causa de su falta de fe. Por eso, en el día de hoy, el Señor nos trajo esta palabra para que creamos, para que la pongamos por obra en nuestras vidas y para que podamos levantar nuestro campamento y seguir adelante. Te voy a invitar a que por favor puedas ponerte en pie. Y Dios te invita en esta mañana a que empieces a desarmar el campamento, si te encontrás en Moab, si te encontrás en Horeb, que empieces a desarmar ese campamento y empieces a marchar, empieces a emprender una nueva marcha hacia la tierra de las bendiciones, hacia las tierras de las promesas de parte de Dios. Estos estados no te van a llevar a ningún puerto, es más, no te van a llevar a ningún lado, te van a dejar ahí, como al pueblo de Israel, estancado entre una montaña y las bendiciones de Dios. Estados que nos dejan paralizados. Y saben que hay una promesa de parte de Dios, como dijo Jesús: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo los voy a acompañar, los voy a ayudar. Pero si ustedes no me piden ayuda, si ustedes no se acercan a mí, si ustedes no son comunicativos conmigo, ¿cómo querés que obre en ese milagro especial y específico que estás esperando? Dios lo que quiere decir es: ¿querés recibir de parte de Dios todos los milagros y todas las bendiciones? Vos también tenés que empezar a pedir, empezar a levantarte, empezar a buscar y empezar a tener una relación genuina con tu Padre que te ama tanto. Saben que la Biblia dice que el pecado nos aparta de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia dice que cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia también dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia nos habla de que Jesús fue a preparar moradas en el cielo para todos sus hijos, para todos aquellos que le aceptan como su Señor y como su Salvador. Y que tenemos redención a través de la sangre de Jesús. Y que solamente aquellos que aceptan a Jesucristo como su Señor y su Salvador son aquellos que pueden poseer la tierra, son aquellos que pueden poseer las heredades de las promesas de Dios, son aquellos que pueden alcanzar las promesas que están en este libro. Solamente aquellos que tienen a Jesucristo como su Rey y su Salvador. Solamente a través de Jesucristo Dios nos mira y nos justifica de nuestros pecados, y a través de Jesucristo somos hechos herederos, coherederos de la gracia de Dios y pasamos a ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, solamente aquellos que aceptan a Jesucristo, porque la Biblia dice que por medio de Jesucristo podemos
entrar al cielo y podemos ser justificados delante de Dios. Por eso en esta mañana quiero invitarte a que reflexiones y a que pienses. Si hoy es tu último día de vida en este lugar, o en el lugar donde estés, donde vivas, en este mundo, si es tu último día y te morís, te pasa algo, ¿dónde crees que vas? Porque la Biblia dice que hay un cielo preparado por Dios, pero también la Biblia dice que hay un infierno, un lugar donde estamos separados de Dios, un lugar de tormento, un lugar de aflicción. ¿Nunca te hiciste esta pregunta? Si te morís, ¿a dónde vas? Yo me la hice y yo tengo la seguridad que me voy al cielo con Jesús, porque Jesucristo pagó mi deuda, porque le acepté como mi Señor y como mi Salvador. San Expedito no me va a llevar al cielo, el gauchito no me va a llevar al cielo. Todas las religiones que puedan haber no te van a llevar al cielo. Solamente Jesucristo, a través de la redención que hizo en la cruz del Calvario, nos va a llevar al cielo. Por eso voy a invitar a que reflexiones en esto y voy a invitar a que por favor cierres tus ojos. Y si querés que Jesucristo sea el Señor de tu vida, tu Salvador, el que te acompañe en esta marcha para alcanzar y poseer las promesas de Dios, para que tengas la seguridad de que si hoy te pasa algo o cuando te pasa y te morís vayas al cielo, Él tiene que ser el dueño y el Señor de tu vida. No hay otro camino, no hay otra forma. Y si Dios te trajo en esta mañana a este lugar es porque tiene un propósito con tu vida. Y ese propósito es que primeramente vuelvas a nacer, que primeramente seas un hijo de Dios, que puedas heredar las bendiciones eternas en el cielo. Y solamente lo podés obtener en tu vida a través de Jesucristo. Por eso yo quiero invitarte a que si querés que Jesucristo sea el Señor de tu vida, tu Salvador, el Salvador de tu alma, aquel Salvador que te da una eternidad para siempre, te voy a invitar a que repitas una oración que yo voy a hacer ahora y que la repitas con fe, con convicción. Y te voy a invitar a que por favor estés con los ojos cerrados. Vamos a hacer esta oración. Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he pecado. Reconozco que necesito tu perdón. Hoy te pido perdón de todos mis pecados. Te acepto como el Señor, como el Salvador de mi vida. Te pido que habites en mi corazón, que me acompañes de ahora en más para poseer tus bendiciones. Y gracias por hacerme tu hijo. Entra en mi corazón, Jesús. Gracias por morir por mí en la cruz y por darme vida eterna. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Todos con nosotros.